El primer punto que a mí me sirvió es entender cómo funciona mi consulta nutricional. ¿Cuál es el perfil de la mayoría de los pacientes que atiendo? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son los objetivos de ese paciente? Y toda esa información, o sea, entender cómo funciona mi consulta a mí me ayudó para poder maximizar el tiempo de consulta y poder entender en cuántas fases está dividida mi consulta y de esa manera tener más tiempo con el paciente para explicarle su plan de alimentación y, mejor dicho, para hacer con el paciente su plan de alimentación. Lo primero que yo me di cuenta era cuánto tiempo yo paso con un paciente, ¿sí? En la primera consulta. Al comienzo, mi consulta duraba una hora y media y me daba cuenta que era mucho tiempo para una primera consulta y encima mi paciente estaba todo ese tiempo ahí y no salía con un plan de alimentación. Entonces eso muchas veces le frustraba al paciente, por un lado. Por otro lado, ese paciente también salía un poco abombado de la consulta, ¿verdad? Una hora y media, suele ser mucho tiempo para algunos pacientes y para mí también era bastante cansativo. Entonces, ¿qué es lo que yo me di cuenta? Que en mi consulta, o mejor dicho, la mayor parte de mi consulta, yo pasaba mi tiempo, gastaba mi tiempo, o mejor dicho, invertía mi tiempo extrayendo informaciones de mi paciente, cosa que es sumamente importante. Anamnesis nutricional es un paso muy importante de una consulta nutricional. Ahora, de mi consulta nutricional que dura entre una hora y media, dependiendo del caso del paciente, el 90% yo me pasaba tratando de extraer la mayor cantidad posible de datos de mi paciente y solo el 10% yo le dedicaba para darle alguna solución al problema de mi paciente y muchas veces no tenía ese tiempo. Entonces era como que el paciente llegaba, me contaba una cantidad de cosas, pero salía sin una solución para su problema. Muchas veces eso es desmotivador. Lo que comencé a hacer primero fue eso, entender cómo funcionaba mi consulta, ¿verdad? Entonces ese era el primer paso.